Ok, bueno, acuérdense de estos estados del router. Voy a inicializar de nuevo. Cuando yo ingreso a la consola del router, él me recibe en el modo usuario. En el modo usuario digito enable. Él entra en el modo enable privilegiado. Ok, en el modo enable privilegiado ingreso a la configuración global del dispositivo con la palabra configure terminal. En el modo de configuración global de la interfaz puedo configurar la interfaz. Lo que yo quiero, si se fijan ahí al lado izquierdo, configurar esta interfaz giga 0/0 del router. Entonces, para que le vean mejor, voy a ponerle una... Acá. Este tramo entre la giga 0/0 del router y la giga 0/1 del switch es la que yo quiero configurar. ¿Está? Entonces ingreso entonces acá en la configuración de esa interfaz. Yo ya estoy en modo de configuración global. Entonces ingreso en interfase giga, para poder ser con la G o escribiendo lo que quiero, pero con la G es más que suficiente. Presiono tabulador, fíjense, presiono tabulador y él completa todo el comando. Entonces yo quiero configurar la giga 0/0. Giga 0/0. ¿Está? Gigabit Ethernet 0/0. La misma cosa que la G 0/0, ¿verdad? Ok. Cuando él acepta, ingresa en la configuración de la interfaz. En la configuración de la interfaz. Antes que nada, me vuelvo otra vez al modo global y voy a explicar algo muy importante para IPv6. Para activar la tabla de enrutamiento del router, yo tengo que utilizar el comando IPv6 unicast routing. ¿Qué él hace? Activa la tabla de enrutamiento. Tabla de enrutamiento es algo muy importante para nosotros. La tabla de enrutamiento permite que él enrute. Si yo le pongo la dirección de IP a la interfaz giga 0/0 de IPv6, le pongo ahí, le coloco y no le activo su tabla de enrutamiento, él no va a comunicarse, no va a comunicar las redes, porque no está presente la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento de IPv4 está automáticamente activada porque los dispositivos están preparados para IPv4. Pero cuando yo activo la utilización de IPv6, lo hago con la tabla de enrutamiento para que él pueda comunicar. Entonces, una vez que yo activé el IPv6 Unicast Routing, él empieza a comunicarse con IPv6. Entonces, con este comando yo activo mi tabla de enrutamiento. ¿Está bien? Por eso es que siempre se pide inicialmente utilizar este comando para empezar las configuraciones. Ok, ahora vamos de nuevo a la interfaz. Yo puedo volver a escribir la interfaz, o puedo hacer lo siguiente: uso la flecha arriba o la flecha abajo. La flecha arriba o flecha abajo lo que hace es traer todos los comandos que yo utilizaba y busco uno de los comandos que yo ya había digitado, y acá estoy utilizando menos tecla que empezar a escribir de nuevo. Inclusive se van a volver más rápidos usando los historiales de comandos, ¿verdad? Entonces, mi historial era interfase giga 0/0 y mi historial también era exit, y mi historial también era este comando IPv6 unicast routing. ¿Está bien? Entonces ubico el comando, presiono enter y él ya va de nuevo. Una vez aceptado el comando interfase gigabit ethernet 0/0, él entra en la configuración de la interfaz, ¿verdad? Él aceptó, porque acá vamos a ver que el prompt del router config está ahora en config interface, ¿verdad? O config if. Ok, dentro de la interfaz yo tengo algunos detalles, ¿verdad? Como ponerle IP address, como ponerle description y como
utilizar el comando no shutdown para levantar la interfaz administrativamente y que se encienda la interfaz. Ok, todo eso voy a hacer. Puedo ponerle la IPv4, puedo ponerle también la IPv6. ¿Cuál es la diferencia? Voy a habilitar también IPv6 en mi interfaz con este comando. IPv6, enable, habilita el protocolo versión 6 para la interfaz y él puede trabajar tanto con IPv4 como también con IPv6. Ok, vamos a configurar el protocolo de internet en esta interfaz ahora. Gigabit Ethernet 0/0 del router con el comando IPv6 address, ¿verdad? Y le pongo la IP de la interfaz. IPv6 address, la IPv6 unicast global siempre se utiliza desde el rango 2000 para arriba. Entonces 2001, ¿verdad? Van a ver mucho que se utiliza el DB mucho o DB8, ¿verdad? Puede ser, vamos a hacer, voy a estirar un poquitito más para la izquierda para que puedan apreciar completamente. Se recuerden siempre que estamos en la interfaz Giga 0/0, ¿verdad? Ok, 2001 DB8 y voy a ponerlo bien extensivo luego. 0 DB8, dos puntos, puede ser café, puede ser ACAT, ¿verdad? O puede ser café A001, porque puedo jugar por las acá porque estamos haciendo pruebas, ¿verdad? Por los hexadecimales. 2 puntos 000, 2 puntos 000, 2 puntos 000, 2 puntos 001, diagonal 64. ¿Qué estoy haciendo ahí? Esta sería la dirección de IPv6, pero toda extendida. Y ahora vamos a aplicar los pasos para que mi IPv6 sea más compacta. Si se fijan, vamos a contar primero. La IPv6 tiene 8 estetos. Acá tengo los primeros 4 estetos, ¿verdad? De mi IPv6. Después tengo los últimos 4 estetos. Tengo en total 8. 8 llenos de dígitos hexadecimales. Por eso se llaman estetos. Ok. La primera regla para poder dejar más compacta mi IPv6 es reducir los ceros de la izquierda de esta forma. Voy excluyéndole los ceros de la izquierda y van a ver que en cada esteto esto queda mucho más corto, ¿verdad? No hagan esto porque es A001, ¿verdad? No se puede quedar un A1, es distinto a un A001, ¿verdad? Ahí fíjense, el 0DB8 es el ejemplo. Por ejemplo, si es esta la IP 1000, ¿verdad? Si yo le quito al 1000 los 3 ceros, voy a dejar un 1. No, solamente los ceros de la izquierda. En este caso, porque quiero hacer otro ejemplo, voy a disminuir ahí. Fíjense, acá quedó mucho más corta mi dirección de IP. Ok, esto es lo importante. Fíjense esta diagonal 64 de al final. Esa diagonal 64 indica que yo tengo 64 bits de porciones de red. ¿Y de dónde estoy contando esos 64 bits de porciones de red? Del lado izquierdo empieza la historia. Fíjense, en el primer esteto empiezan los primeros 16 bits. Entonces, ¿por qué 16 bits? Porque un dígito acá, un dígito en mi esteto vale 4 bits, ¿verdad? Y tengo 4 dígitos. 4 dígitos hexadecimales son igual a 4 bits. Entonces tengo 4 bits por 4 dígitos hexadecimales suman 16 bits en un octeto. Primeros 16 bits. Después acá tengo implícitamente un 0 delante de esto porque está oculto ya, porque ya le reduje a ese 0. Y tengo otros 16 bits.
Entonces tengo ya acá 16 más 16 son 32 bits. Más 16 bits más son 48 bits. Más 16 bits más son 64 bits. ¿Me siguen? Entonces acá ya tengo esos primeros 64 bits. Esos primeros 64 bits significa que yo tengo acá una porción de red. Y en esa porción de red, los primeros 16 bits sería algo parecido al tier 1 o el país, ¿verdad? Después, esto sería igual al tier 2, o sea, al mayorista de internet. Esto sería parecido al tier 3, ¿verdad? O sea, el proveedor de internet que me va a vender internet. Y esto sería al client ID, o sea, mi IP, o sea, mi ID como cliente de este proveedor de internet, que es de este mayorista, que es de este país, más o menos. Así más o menos sería si lo queremos comparar, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con los últimos 4 estetos? Los últimos 4 estetos, hace rato estaba todo extendido, ¿verdad? Ahora, vamos a extender nomás, sin problema. Vamos a dejar extendido para seguir explicando de nuevo. No hay ningún problema con eso. La idea es que se entienda absolutamente todo. Y si no se entiende, preguntan y volvemos a explicar, no hay ningún problema. Entonces, en forma extendida, vamos a ver si es que alguien más no se va a sumar a la sala. Antes que nada. Ok. En forma extendida está de esta forma. Entonces, como un tier 1 o la primera parte o primer esteto, va a ser como si fuera algo de la representación de mi país. Segundo esteto, el mayorista. Tercer esteto, el proveedor que me vende, ¿verdad? El cuarto esteto sería mi ID de cliente. Y en esta parte están todas mis direcciones de red local o mi host. Ahí puede estar contenido inclusive la MAC address del dispositivo más el EUI 64, que es lo que va a permitir que una MAC address de un dispositivo pues tiene 48 bits nomás, y acá son 64 bits. Entonces en el proceso EUI 64 se resuelve un proceso donde se le agrega 16 bits más a los 48 bits de la MAC address para que se convierta en una dirección de IPv6. Entonces, esta parte que es mi, vamos a decirle, IP del dispositivo, ¿verdad? Yo tengo ahí, esta es la IP 1 de las 64 bits. Imagínense que con 32 bits, con IPv6 teníamos 2.4 millones de direcciones IP. Y acá, imagínense el doble, va a ser, ¿verdad? Bueno, no solamente para apreciar un poquitito la extensión. Ok, ahora vamos a volverle a su estado donde vamos a tener. Primero voy a excluir todos estos ceros de la izquierda con la primera regla. Los ceros de la izquierda. ¿Ah? Ok, excluimos los ceros de la izquierda. Y ahí está más corta mi dirección de IP. Primera regla. Segunda regla, o segunda norma, todos los ceros que estén en forma consecutiva se pueden cambiar por la sustitución o suprimir esos ceros de tal manera que me quede solamente doble 2 puntos, o sea, 2 puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es quitar esto y se me queda así. Esa cadena es simplificada por este símbolo de doble 2 puntos o 2 veces 2 puntos, que significa que hay una cadena de ceros consecutivos ahí. Ok, a veces yo tengo los ceros consecutivos del lado izquierdo por acá o del lado derecho, pues es más común tenerlo del lado derecho. Ustedes lo pueden colocar donde van a suprimir la mayor cantidad de ceros. Si yo tengo muchos ceros del lado izquierdo, bueno, suponimos del lado izquierdo y se me queda ahí los 2 puntos solamente, ¿verdad? Ahora, si yo tengo del lado derecho toda esa cadena de ceros, yo voy a ponerle el lado derecho. Nunca va a ser del lado derecho y del lado izquierdo a la vez, porque eso implica que yo voy a tener
una ambigüedad y se va a confundir ahí mi configuración. ¿Ok? Entonces, se fijaron que ahí quedó mucho más corto. Esta A64 acá indica que acá hay 16 más 16 más 16 más 16 son 64 bits y esa es la porción de red principal. Por eso le decimos longitud de prefijo o diagonal de prefijo de red, o sea, la red principal. El resto son las IP de los dispositivos que están dentro de esa red principal. ¿Está bien? Ok, acá presiono Enter y ya está asignada esa dirección de IP a esa interfaz Gigabit Ethernet 0/0. Ahora les explico lo que sería el link local. Tenemos dentro del unicast, sería algo que tenemos el unicast global y el unicast del link local. El link local sería algo que utilizamos para comunicarnos dentro del vínculo local, y generalmente el link local está en el rango FE80, ¿verdad? Y después seguido de eso está 2.2 puntos y está a veces la MAC address del dispositivo, lo van a ver automáticamente, o podemos sustituir ese chorizo algo largo que es la MAC address del dispositivo, que son 48 bits, donde hay 12 dígitos de la MAC address más 16 dígitos que automáticamente se te tienen que agregar para que tengas completo la dirección del dispositivo. Tengo el vínculo local más una parte larga, entonces yo puedo disminuir eso asignándole un dígito para que yo convierta todo eso a algo que yo quiero cambiar. Sería entonces IPv6 address, para que no haya un error, FE80 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.1000 si quiero. Voy a poner la F80000 para su vínculo local si quiero. Espacio, link local. Sería la palabra. Presiono Enter, entonces le cambié la IP del link local para que ese sea el vínculo local donde los dispositivos hablan entre sí en forma unicast. Y esto sería la dirección de IPv6 address global, donde está el rango 2000 para arriba, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo configurado mi IPv6. Que viene después de esto, levantar la interfaz, ¿verdad? A ver, prender la interfaz. También vamos a hacer algo para usar Dual Stack, que es una opción que todos usan ahora, o sea, doble pila, o sea, usar los dos protocolos. Sería IP address, le coloco el protocolo de internet versión 4 también si quiero, por ejemplo 192.168.10.1. vamos a usar esta IP, ¿verdad? Como muestra 255.255.0, que es la máscara de red. Entonces Enter, fíjense que hay una diferencia abismal, ¿verdad? IPv4, 4 octetos más su máscara de red, que dice que acá hay 8 bits más 8 bits más 8 bits, ¿verdad? De porción de red. O sea que este es su red, subred, subred, ¿verdad? Y esta es la porción de host, porque la máscara lo indica así, ¿verdad? Y para el vínculo global de IPv6 es distinto, fíjense. Dice 64 bits de su red, o sea, esto es su red, subred, subred y subred. O sea, 16 bits de su red, 16 bits de su red, 16 bits de su red y 16 bits de su red. Total 64. Y acá hay solamente 32. ¿Ah? Voy a poner una descripción si queremos. Description. Red local. Y podemos decirle conexión hacia switch. ¿Está? Enter. Ahí ya le pusimos
entonces sabemos para qué estoy utilizando esta interfaz. ¿Está? Bueno, ahora le digo con propiedad, no shutdown, ¿verdad? Entonces, antes de presionar Enter, voy a abrir un poquitito acá, hacia el lado derecho. Antes de presionar Enter, fíjense, ahí se quedaron las configuraciones. Y cuando yo presione Enter, van a ver el resultado ahí en el switch. ¿Está? Ahí se nota bien en los comandos. Presiono Enter, ahí es más corto ya la dirección IPS y por eso se va a notar. Presiono Enter y fíjense, al presionar Enter, fíjense del lado izquierdo allá, donde dice Giga 0/0 en la parte celeste. Fíjense, voy a presionar Enter y fíjense la interfaz de mi router. Y fíjense después el disparo en la consola del router del lado derecho. Presiono Enter, él se prende, se enciende y fíjense del lado del switch en la parte celeste de la izquierda. El switch está pasando por los estados: escuchar, aprender, transmitir. ¿Qué está haciendo? Escucha la trama que está aprendiendo la MAC address, ¿verdad? Del dispositivo para que se puedan comunicar todos con él. Escucha, aprende y transmite tramas y almacena en su base de datos de las MAC address. Y ahí ya levantó, fíjense. Ahora, fíjense del lado derecho en la consola, ¿verdad? Hubo un disparo, dice link file changed. Dice interface gigabit Ethernet, ¿verdad? 0/0 change state to up. Dice, ha cambiado el estado de esa interfaz a un estado arriba, a un estado encendido, porque yo le afirmé con el comando no shutdown que esa interfaz se levante. ¿Está? Ok. Line protocol up down, dice acá abajo. Dice, el protocolo, line protocol on interface, o sea, el protocolo en la interfaz, gigabit Ethernet 0/0, change state to up, dice, ha cambiado el estado de esta interfaz a un estado encendido o a un estado activo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el protocolo de mi interfaz está arriba. ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo que permite físicamente y lógicamente que ese router se comunique con el switch. ¿Me van siguiendo? Bueno, un poquitito el menú de chat. ¿Está? ¿Me pueden responder por favor si están viendo los comentarios y si están escuchando? Sí, yo escucho. Buenísimo. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo ya configuré en esta interfaz Gigabit Ethernet la IPv6, únicas global, ¿verdad? La únicas local, la IPv4 local, ¿verdad? Le puse una descripción y también levanté el estado administrativo de esa interfaz, o sea, encendí la interfaz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarle algo más. Entro en la interfaz, salgo de acá y voy a listar cómo quedó mi tabla de enrutamiento. Antes voy a verificar las interfaces con el comando show IP interface brief, ¿verdad? Lo que él hace es mostrar el estado de las interfaces mediante un resumen como si fuera una tabla. Cuando presiono Enter van a ver la tabla, fíjense. Acá, la interfaz Gigabit Ethernet ya tiene asignado la dirección de IPv4 192.168.10. Él está perfecto. El método ha sido un método manual por el cual yo le dije no shutdown. Entonces el estado de la interfaz administrativamente está arriba. O sea, yo le dije no shutdown. Y fíjese la otra interfaz que está por defecto, está en un estado administrativo down, ¿verdad? En un estado administrativo abajo, por defecto, ¿verdad? Y en la siguiente columna dice protocol. Fíjense que acá no he hecho todo nomás. Acá, después del status, donde está mi prom, hay una siguiente columna que dice protocol. Por el
Por el tamaño de la fuente nomás no se ve todo porque yo le puse más grande para que se vea todo el comando. Y en la siguiente columna dice protocolo. Eso quiere decir que la interfaz tiene un vínculo físico para que el protocolo fluya y se levanta. Entonces la interfaz también está encendida. ¿Me siguen? Ahora vamos a verificar con IPv6. Show IPv6 interface brief. Con IPv6 yo le pido que me muestre el estado de la interfaz en forma resumida. Dice, esto ya se supone que yo ya sé me hace más simple la vida. Dice, interface Gigabit Ethernet up, dice. El lado izquierdo dice que administrativamente, acá está del lado izquierdo, administrativamente está down y por defecto, y yo le dije no shutdown, entonces levantó la interfaz. El siguiente, de la derecha, después del slash ese, dice que también está arriba. Esto significa que no hay vínculo físico, esto significa que sí hay vínculo físico. Entonces ya está el vínculo para que el protocolo fluya a través de la interfaz. Ok, ¿qué hay dentro de esta interfaz Gigabit Ethernet? Hay un link local F80, una dirección IPv6 única global para que él se comunique hacia la red local y que toda la red pueda salir después hacia otras redes dentro del router. Ok, mágico. Ahora me voy a verificar la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento del dispositivo es show iproute para IPv4. Fíjense en los detalles. La tabla de enrutamiento dice, acá arriba tiene un resumen, ¿verdad? Dice local, connected, static, cuando yo configuro una ruta estática, cuando configuro protocolo de enrutamiento interior o RIP, móvil, BGP o Border Gateway Protocol, que es un protocolo de borde exterior, needs internal route, Gateway Routing Protocol o el EIGRP, que está patentado por nuestra marca Cisco, ¿verdad? El EIGRP externo, ¿verdad? Que estos son protocolos de enrutamiento que vamos a dar en el CCNA 2, ¿verdad? Open Shorted Path Fields o protocolo OSPF para borde interior o borde exterior, ¿verdad? Son algunas cosas que vamos a ir aprendiendo tan pronto vamos creciendo escalón por escalón, sin apurarnos, ¿verdad? Entonces, lo más importante acá es que cuando yo le dije no shutdown, estos dos primeros detalles empiezan a aparecer dentro de mi tabla de enrutamiento y cuando obviamente él está conectado, ¿verdad? Ok, fíjense, dice link local y connected. Entonces más abajo la red principal aparece acá 192.168.10.0 con diagonal 24. ¿Se acuerdan que hace rato le configuramos la máscara 255, 255? 255 significa que ahí hay 24 bits de máscara de red principal. Entonces, dice que acá la red principal está conectada. La red principal 192.168.10.0 está directamente conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0. ¿Me siguen? Ok. Entonces, también hay un vínculo local, un link local de 192.168.10.1. Es la IP que yo utilicé, ¿verdad? Que le configuré a mi interfaz. Una vez que yo configuré esa dirección de IP, yo automáticamente ya le estoy poniendo a mi interfaz Gigabit Ethernet dentro de la red principal 192.168.10.0. Entonces yo ya le estoy metiendo a esa red cuando yo le asigno esa dirección de IP 192.168.10.1 a la interfaz con ese comando IP address que acabamos de colocar. Dice acá hay una diagonal 32. Eso significa que es una dirección de IP única dentro de todo lo que es esta red principal.
¿verdad? Y esta red principal permite, con esta diagonal, me está diciendo que acá hay 254 direcciones de IP utilizables, 254 direcciones de IP útil. Lo voy a volver a decir miles de veces hasta que cada uno de ustedes se vayan acostumbrando, ¿verdad? Ok, esta dirección de red principal, algunos errores radican en que se trata a veces de asignarle a la interfaz esa dirección de IP. Esta dirección de IP 192.168.10.0 es la dirección de IP de la red principal. Esa dirección de IP no es asignable como una IP útil. Una IP útil empieza desde la IP 1 y va hasta la IP 254 dentro de esta red principal. Yo no le tengo que asignar esa dirección de red 10.0 a mi interfaz. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando yo configure esta red, esta IP 192.168.10.1, la tabla de enrutamiento levanta la red principal, ¿verdad?, en la interfaz. Por eso esta dirección de red principal está reservada para que el router enrute, ¿verdad? Con eso, y como el enruta usa la máscara para ver cuáles son los rangos de octetos que pertenecen a la red principal y el rango de octetos que pertenece a la porción de host, donde yo uso una de las IP útiles de esa porción de host para asignarle a mi dispositivo, y los otros dispositivos dentro del vínculo local van a estar también hablando conectados a esa dirección de IP. Ok, vamos ahora a examinar la dirección de red principal para IPv6 con el comando show IPv6 route, ¿verdad? Donde yo voy a ver mi tabla de enrutamiento para IPv6, y esto yo no iba a poder ver si ese comando IPv6 unicast routing yo no asignaba antes de empezar a configurar. Enter. Ok, lo mismo, el símbolo connected y el símbolo link local que yo voy a tener acá disponible. Ok, vamos a examinar un poquitito qué hay acá, miren, fíjense señores. Ok, dice connected 2001 DB8 café A001 2 puntos. Esta es mi red principal, ¿verdad? Según esta longitud de prefijo con diagonal 64, yo estoy utilizando la red Unicast Global 2001 DB8 Café A001. Es mi red principal para mi tabla de enrutamiento, y esa está asignada directamente a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 directamente conectado. Ok, fíjense acá, dice el local link, la IP local que yo le asigné a esa interfaz es 2001 DB8 Café A001. Se me quedó en el caché esa parte de 192.168. 2001 DB8 Café A001 es mi red principal, y yo le asigné la IP útil 1 a esa red principal, y cuando yo le dije no shutdown, él levantó ese vínculo local y se levantó automáticamente directamente conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 esa IP de link 192.168. Vino otra vez, ¿verdad? 2001 DB8 Café A001 es la IPv6 para esa interfaz Gigabit Ethernet. O sea que yo le activé a esa interfaz el rango de red en la tabla de enrutamiento cuando yo le dije no shutdown, después de haber configurado esta dirección de IP 2001 DB8 Café A001, y acá me aparece por eso con prefijo de red o diagonal 128. Es una única IP que yo estoy asignando a esta interfaz Gigabit Ethernet 0/0 para su vínculo local,
dentro de esta red principal 2001 DB8 Café A001. Perfecto. Ahora el otro comando que yo le dije, IPv6 address FE80, o sea, FE80 era para sus vínculos locales, no aparece, pero acá yo tengo también para el multicast, para que como el multicast es muy utilizado con IPv6, también tengo por defecto el multicast activo. Ok, show running config. El show running config, fíjense que solamente RUN le puse y presiono tabulador, él me muestra la configuración en ejecución de este momento. Presiono enter y voy para abajo y acá está el primer comando que utilicé cuando empecé a configurar. IPv6 unicast routing para activar mi tabla de anotamiento de IPv6, bajo y él va para abajo hasta la interfaz que configuré. Repaso. En la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 yo le puse una descripción, le asigné la IPv4 192.168.10.1 con su máscara de red de diagonal 24, activé IPv6, le puse la dirección del vínculo local IPv6 address F80 2.2.1000 para el vínculo local, le asigné la IPv6 unicast global 2001 DB8 Café A001 2.2.1 y con su prefijo de red principal para que él sea la puerta de enlace de la red local de esa IPv6 y también la puerta de enlace de esta IPv4. ok, bueno, fíjense, voy a hacer algo ahora. Voy a apretar control C y voy a llevar un poquitito más para la izquierda. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar. A ver, un poquitito ahí, sí. Ahí voy a generar un disparo en la consola. Fíjense. En el Packet Tracer, en el entorno de simulación, presiono suprimir y aparece una X, que es la X que tienen acá arriba, ¿verdad? Para borrar algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esta conexión. Voy a suprimir y fíjense que va a haber un disparo en la consola del router ahí del lado derecho. Cuando le doy suprimir, borro ahí esa interfaz que es como desconectar. Ahí dice Line Protocol Up Down, dice Line Protocol on Interface Gigabit Ethernet 0/0 Change State to Down. ¿Qué dice acá? El estado de esta interfaz se ha apagado, se ha bajado el estado de la interfaz, ¿verdad? Qué bueno, mi consola me reportó de que acá hay un corte, ¿verdad? Ok, ¿para qué generé eso? Fíjense ahora, Show IP Route. Fíjense que desapareció lo que estaba en la tabla de enrutamiento. No pueden rutar porque no hay ninguna conexión. Show IPv6 route. En la tabla de enrutamiento IPv6 solamente está porque está activado IPv6, ¿verdad? No hay nada que pueda enrutar. Ok, show IP interface brief. Mostrame el estado de la interfaz. Vamos a poner un poquitito más del lado derecho. Ok, enter. Fíjense que la interfaz administrativamente, fíjense, administrativamente sigue arriba, pero el estado de la interfaz está en down, ¿verdad? Está abajo la interfaz, en otras palabras, porque no hay un vínculo físico que permita que la interfaz pueda enviar el protocolo de internet. Ok, vamos a decirle también show IPv6 interface brief. Mostrame entonces el estado de la interfaz con IPv6, ¿verdad? Dice, fíjense, en esta interfaz Gigabit Ethernet 0/0, el estado de la interfaz administrativamente está arriba, pero el protocolo está abajo, ¿verdad? El protocolo está en down porque no hay conexión física. ¿Me siguen?
Ok, me voy otra vez al lado derecho, ¿verdad? Y fíjense el disparo que vamos a generar ahora. Voy a volver a conectar el cable directo. Selecciono ahí el cable directo. Selecciono la interfaz Gigabit Ethernet del router 0/0, ¿verdad? Voy a hacerlo más despacio para que se note ahí por la Webex. Selecciono ahí la Gigabit Ethernet 0/0 cuando seleccioné el router, ¿verdad? Esa interfaz Ethernet Gigabit 0/0 del router va a ser la que yo voy a conectar porque yo configuré. Entonces estiro el cable hacia el switch, y en el switch, al darle clic, fíjense que tienen la opción de elegir las interfaces, ¿verdad? Ahí tienen 24 interfaces del tipo Fast Ethernet, ¿verdad? Pero mi interfaz es Gigabit Ethernet. Para que yo pueda tener un mejor performance de atención, yo le voy a conectar a una interfaz similar a la de mi router. Bueno, entonces, en el router usaba una interfaz Gigabit Ethernet 0/0. En el switch voy a utilizar también una interfaz Gigabit Ethernet, y en este caso tengo dos. Uso la interfaz Gigabit Ethernet 0/1. Al darle clic, fíjense, en el lado izquierdo, en el celeste, él está del lado del router ya verde, o sea, también puede ser ámbar, porque ya está transmitiendo la interfaz. Del lado del switch, él está empezando a experimentar los cambios y cambian los LED de color, ¿verdad? Va a escuchar, aprender para poder transmitir. ¿Verdad? Escuchar, aprender, transmitir. Escuchar, aprender, transmitir. En 50 segundos más o menos, él ya está transmitiendo. ¿Está bien? Ok. Tiren la mirada para el lado derecho en la consola del router. Dice Line Protocol Up Down. Line Protocol on Interface Gigabit Ethernet 0/0 Exchange State to Up. Ha levantado el estado de la interfaz, y el protocolo de nuevo ya funciona. Del lado izquierdo, ahora dirijan la red hacia el lado celeste. La interfaz Gigabit Ethernet 0/1 ya empezó a traficar, ¿verdad? Del switch. Entonces esas PCs 1 y la PC 0 ya pueden enviar tráfico hacia su puerta de enlace. ¿Está? Ahora vamos a configurar la PC 0 y la PC 1 para que lleguen a la puerta de enlace, para que ellos puedan comunicarse hacia internet. Y presten bastante atención, por favor. Ahora voy a entrar en cualquiera de las PCs. Voy a tomar primero la PC 1, ¿verdad? Dentro de la PC van a ver así, cuando lo reciben está la opción física, la opción física, donde ustedes pueden apagar la PC, ¿verdad? Y cambiar tarjetas de red. Pueden cambiar la tarjeta de red por una tarjeta inalámbrica. Fíjense acá, cambiar ahí en el lugar la tarjeta de red por una inalámbrica, y tiene una tarjeta de red alámbrica, Ethernet, y en la ranura de expansión pueden cambiarlo por una tarjeta inalámbrica. También pueden usar entonces fíjense, pueden usar también una conexión Wi-Fi wireless, ¿verdad? Inalámbrica, o alámbrica, que es por Ethernet, por medio del protocolo. Ahí tienen acá también interfaces Fast Ethernet, interfaces Gigabit Ethernet. Entonces yo en la PC también tengo interfaz Gigabit Ethernet o tengo interfaz Fast Ethernet. ¿Está bien? Ok, entonces pueden tener las dos opciones. Ok, vamos otra vez y enciendo otra vez la PC. Fíjense allá del lado izquierdo, la PC perdió conexión porque yo obviamente le estaba cambiando la interfaz, ¿verdad? Entonces en esa interfaz yo puedo volver a conectar, y selecciono la interfaz Gigabit Ethernet y conecto hacia mi switch en el puerto Gigabit Ethernet. Voy a hacerlo despacio para que lo vean dentro del Webex. Ok, le doy un clic, bajo hasta Gigabit Ethernet, después estiro el cable hacia el switch, hacia la interfaz Gigabit Ethernet del switch, ¿verdad? Presiono Enter, clic en el mouse,
y ahí ya tengo la conexión de la PC hacia el switch por Gigabit Ethernet. Desde la PC de abajo estoy conectado, fíjense, por Fast Ethernet hacia el puerto Fast Ethernet. La PC de arriba está conectado por Gigabit Ethernet hacia Gigabit Ethernet. Ambas conexiones van a funcionar igual. Ok, mientras que el switch está traficando en 50 segundos. Vamos a ver un poquitito. En 50 segundos aprende, escuchar, aprender y transmitir. Recuerden eso, ¿verdad? Escuchar, aprender y transmitir. Ok. Ahí del lado derecho, fíjense, ya tengo otra vez encendido mi PC, ya tengo la interfaz Gigabit Ethernet conectada. Me voy ahora a la pestaña de la derecha donde dice Desktop, ¿verdad? Y tengo las dos opciones. Uno, configurar el protocolo de internet para IPv4 o IPv6 para mi tarjeta de red con cable Ethernet, o abajo tengo configurar el protocolo de internet para mi tarjeta de red inalámbrica para configurarle wireless, ¿verdad? Entonces voy a configurar el protocolo IPv4 y IPv6 de este dispositivo con un clic acá donde dice IP Configuration, dice Open IP Configuration Application, y dice abre acá para configurar la dirección de IP dentro de este escritorio. Le doy un clic y acá le pongo en la parte de arriba en forma estática o en forma dinámica. Ahora voy a dejar en Dynamic, en DHCP, y van a ver algo. Fíjense que él apareció ahí la dirección del rango 169.254.201. Este rango 169.254 es lo que llamamos link local o vínculo local, que él automáticamente asigna al dispositivo para que pueda hablar con los otros dispositivos del mismo vínculo local. O sea que si yo le conecto a la PC 0 dentro de la desktop y también le digo DHCP, él va a poder hablar también con esa otra, fíjense, 169.254.187, y en el otro, ¿cuánto era? 169.254.201.139. O sea que él puede hablar con la PC 0 porque físicamente está conectado con la PC 0. Va a poder enviarse tramas y paquetes en forma local, ¿verdad? Pero en forma global yo quiero quiero conectarme a internet, viejo. Bueno, vamos a configurar la internet. Entonces vamos a configurar la internet en forma estática, ¿verdad? En forma estática, para esta PC el rango de red es 192.168.10.1 era la puerta de enlace. Entonces .100 puedo usar acá, una de las 254 IP útiles. No está solapado con la IP de la puerta de enlace. Ok, solapado porque quiere decir que puede haber conflictos si yo trato de usar la IP 1 de la puerta de enlace. Fíjense que le voy a dar clic en otro lado y me va a decir que this address is already used in the network. Entonces en la red yo ya estoy utilizando esa dirección de IP y la asigné a mi router. Ok, entonces yo le voy a colocar la dirección de IP 192.168.10.100 dentro de la red. Cuando yo cambio de ahí ya no me va a generar otro disparo. Ok, la máscara de red que él asumió es la de diagonal 24, que está preconfigurada para IP versión 4 para el rango de clase C, que es 192 en el primer octeto. Ok, por defecto, ¿verdad? La puerta de enlace por defecto es 192.168.10.1, que es la IP de mi router. ¿Está? Ok, un DNS puede ser, por ejemplo, el 8888, que es la de Google, ¿verdad? ¿Está? Ok, cierro esto acá arriba con una X. En la configuración hay dos X, el del escritorio y para cerrarlo la PC. La primera X de adentro cierra el escritorio y se queda varias opciones más. ¿Está?
voy a abrir la opción donde dice Run Command Prompt de DOS. O sea, acá le apunto, ¿verdad? Para abrir la línea de interfaz de comando de DOS. Acá, clic. Ahí estoy dentro del DOS de la PC. Voy a escribir ping a 192.168.10.1. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le voy a enviar un comando ping desde mi PC hacia mi router. ¿Sí? Enter. Y fíjense que le envío paquetes y son los paquetes satisfactorios hacia mi router. Hago de nuevo. Ping. Usé la flecha de arriba, flecha abajo. ¿Verdad? Ping hacia mi router. Entonces él envía 4 paquetes consecutivos a mi router. Dice send 4 packets received 4 packets. Envié 4 paquetes y recibí los 4 paquetes, ¿verdad? 0 paquetes perdidos, ¿verdad? 0% de pérdida de paquetes tuvimos en este envío. Ok. Está configurado entonces ya la IPv4 en este dispositivo. Y ahora voy a configurar la IPv6 en este dispositivo. ¿Está bien? Bueno, en forma estática, ¿verdad? Le voy a poner ese rango 2001. Pero él tiene otra función ahí. Ey, así, hablando despacito, seriamente. Tiene otra función que es autoconfig, que está ahí al lado de static, ¿verdad? Pero antes de darle clic ahí les voy a explicar algo. Recuerden, el F80 que le configuramos al router hace rato es el vínculo local que yo tengo dinámicamente donde está mi MAC address, ¿verdad? Para que yo pueda hablar localmente. En el otro rango era 169. El vínculo local en este dinámicamente él conversa con el F80. Ok, F80. Y fíjense acá, en esta parte está la MAC address de esta PC. Recuerden esta parte para diferenciar. C98B larga, dice ahí, ¿verdad? Ok, entonces me voy a otra vez donde dice el command prompt de DOS y le voy a decir ipconfig /all enter. Y fíjense lo siguiente, voy a expandir un poquitito más. Fíjense la tarjeta de red donde está asignado el protocolo. Acá está la IP C98B larga, ¿verdad? OEV017 C98B larga. Esta es mi dirección física, ¿verdad? Esta es mi dirección de MAC address. Y acá está mi vínculo local F80. Fíjense, mi vínculo local C98B larga está acá, ¿verdad? Y esta parte, fíjense, V larga 017 está en esta parte. V larga 017. Y en el medio de esto, acá en el medio mismo, él le inserta FFFE. ¿Para qué inserta FFFE? Vamos a contar. Acá, en mi MAC address, hay solamente 48 bits. 48 bits. Wow, solamente 48 bits. ¿Por qué? Porque cada dígito acá hay 12 dígitos. Estos 12 dígitos están munidos de un punto que los separa. Entonces esos 12 dígitos son hexadecimales y cada hexadecimal vale 4 bits, ¿verdad? Entonces 12 por 4 son 48. 48 bits yo tengo en lo que es mi MAC address. Entonces en esos 48 bits, acá el F80, ¿verdad? Lo que va a hacer es recolectar esos 48 bits
y hay un vínculo local con el F80 y hay un proceso que se llama EUI64 en el cual estos 48 bits se tienen que convertir a 64 bits, para lo cual se le agrega FFFE en el medio de esta MAC address. Fíjense, en el medio de esto, en el medio de este 17CB, acá, ¿verdad? Está FFFE, ¿verdad? Y del lado izquierdo, como verán, es distinto, porque acá está B0 OE, ¿verdad? Y fíjense, está la E, ¿verdad? E, y está la 0, y esta parte ya es distinto. OE, ¿verdad? OE ya es distinto, ¿verdad? A ver un poquitito, si es que alguien me escribió algo. Ok. Bueno, entonces, acá, esta parte está en los primeros 6 dígitos. Los primeros 6 dígitos están hacia este lado. Y los primeros 6 dígitos no son iguales. En ese proceso de convertir la MAC address a una dirección, hay un proceso de conversión. Entonces, en ese proceso EUI64, el encabezado, que son estos primeros 2 dígitos, se convierten, ¿verdad? Para que pueda lograrse ese proceso de conversión, por lo cual, ¿verdad? Solamente queda esta parte, ¿verdad? Entonces, o sea, desde acá yo ya veo, ¿verdad? Desde acá ya se ve, ¿verdad? Entonces, esos primeros 3 dígitos son los que se convierten, ¿verdad? Van a ver ahí que está distinto. Ok, eso es el vínculo local F80, donde él toma la MAC address para poder conversar, ¿verdad? Vuelvo otra vez. Acá está la dirección de IP del dispositivo, está la máscara, y está la dirección de IPv4 del router donde yo tengo mi puerta de enlace, ¿verdad? Ok, voy a sumarme, voy a de nuevo a la configuración del dispositivo, para darle el vínculo local, porque él ya está preparado para hablar con el protocolo de IPv6, ¿verdad? Y él está en dual stack. Él está preparado de fábrica desde el 2008, ya estaba bien en los dispositivos preparados para trabajar con IPv4 y con IPv6, y ahora sí vamos a trabajar con IPv6. Ok, le digo, atiendan bien acá, atiendan bien. Autoconfig, antes de usar la función static, le digo autoconfig, un clic acá del lado izquierdo, autoconfig, y fíjense que él se va a acoplar automáticamente con la autoconfiguración con el router, ¿verdad? Él se va a acoplar entonces con ese proceso ya a IPv6. Ahí está. Ok, fíjense cómo recibió. Él recibió, ¿se acuerdan que lo configuramos al router 2001 DB8 Café A001 2 puntos? Y fíjense lo siguiente. Fíjense que con su MAC address, ¿verdad? Fíjense esta parte de la MAC address, él se acopló automáticamente ahí arriba con CB8, acá es igualito a esto, la parte final C98B, ¿verdad? 17, ¿verdad? Como estaba en el vínculo esta parte desde acá, él se acopló automáticamente con el IPv6 para poder conversar, ¿verdad? Se autoconfiguró para hablar. Y fíjense a quién le ve. El IPv6 Gateway es ahí abajo F80, ¿verdad? Que era el link local que yo le configuré al router para que sea más fácil. Para que sea más fácil, ¿para qué? Para que él pueda conversar, para que le pueda enviar ping al router. Fíjense que ahora le vamos a enviar el entorno de DOS ping a FE80 1000. ¿Está? Y fíjense cómo le llega. Voy a desactivar mi alarma porque está por activar sonar.
Entonces, cuando la puerta abre, cuando estaba activada la alarma, se activa. Bueno, desactivé la alarma, ahora volvemos a la alarma normal. Fíjense que se fue el paquete igual al router en forma de vínculo local, ¿verdad? Entonces, esa era la IP del link local que yo le había configurado al router. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a la configuración de la IP. Yo quiero que salga globalmente, ¿verdad? Entonces, voy a hacer también la configuración de la IP en forma estática. ¿Cómo sería? 2001. Vamos a ver cómo era. Un poquitito. 2001 DB8 Café A001 en forma estática. 2001, dos puntos. DB8, dos puntos. Café, dos puntos. A001. Y fíjense que yo estoy utilizando minúscula en vez de mayúscula. Es igual, señores, señoritas. Es igual utilizar mayúscula o minúscula. Me sirven igual con el protocolo versión 6. Los hexadecimales están en minúscula o en mayúscula igual para utilizarlos. Ok, dos puntos, dos puntos. ¿Y cuál era? La IP 1000 era para el router. Yo puedo usar 2000, 3000. Puedo usar A, B, C, D, F. Está todo dentro de mi vínculo local. ¿Verdad? Por ejemplo, la IP 2000 va a ser para mi host. ¿Está bien? Ok, 2001 DB8 Café A001 IP 2000. Y acá se pone el prefijo de red, que es diagonal 64. Y ahora voy a copiar para no estar escribiendo de nuevo. Acá abajo es la IP 1000 2001 DB8 Café A001 1000, que es para el router, ¿verdad? Este es mi puerta de enlace 2001 DB8 Café A001. O sea, 2001, dos puntos. DB8, dos puntos. Café, dos puntos. A001, dos puntos, dos puntos. 1000. Para poder colocar, es un poquitito de juego de palabras nomás, ¿verdad? Pero la práctica a ustedes les va a ayudar cuando empiecen a configurar, cuando empiezan a probar. Vean de nuevo el video, vean el video varias veces, empiecen a hacer, repetir. Vean video, repiten, así en el Packet Tracer, ¿verdad? Para poder hacer prácticas, para poder entender, para poder lograr que mi dispositivo funcione. Ok, cierro esto y ahora me voy a enviarle paquetes a mi router desde el entorno de DOS, ¿verdad? Ping a 2001, dos puntos. DB8, dos puntos. Café, dos puntos. A001, dos puntos. Dos puntos. 1000. Presiono Enter, ¿verdad? Y él tiene que dirigirle los paquetes al router, ¿verdad? Porque él estaba probando su convergencia y en un ratito ya va a tener conexión hacia su puerta de enlace. Ok, si es que no funciona, quiere decir que yo me equivoqué y configuré mal algo dentro de mi dispositivo. Entonces, está mal configurada la dirección de IP. Vamos a verificarlo. Vamos a entrar en la autoconfig. 2001 DB8 Café A001. Dos puntos, dos puntos. Ok. 2001, dos puntos. DB8, dos puntos. Café. Vamos a ponerle 2001, dos puntos. DB8, dos puntos. Café, dos puntos. A001, dos puntos. Dos puntos. 1001, por ejemplo. 1000 era la dirección de IP de mi router. Diagonal 64. Ok. Yo estoy en uno de los rangos de la IP dentro de mi router. Y 1000 era la IP de mi router. Ok. Vamos a cerrar. Vamos a entrar en el DOS. Y
Vamos a enviarle paquetes de nuevo al router. 2001 de 8 café a 001. Todavía no llegan los paquetes. Profe, Sí, parece que el IP del router lo que no era 1000, no terminaba en 1000. vamos a verificar. Eso es lo que está mal. Vamos a verificar, vamos a verificar. Ese es justamente el proceso de resolución de problemas. Show IP interface brief. Show IP6. ¿Está? Ahí está. El 1 nomás. Buenísimo. Copiamos esto en la PC. Ponemos la IP. Ahí. A0001 2.2.1. La primera IP que utilizamos. Buenísimo. Eso Ahora sí. es espectacular porque eso demuestra de que todos estamos atentos y ese es un proceso de resolución de problemas. Buenísimo. Vamos a dirigir el tráfico. ¿Está? Vamos a probar. No existe esa IP 1000. Existe la IP 1. ¿Probamos? Eco satisfactorio de ping. Se envió satisfactoriamente los paquetes hacia el router. ¿Está? Buenísimo. Vamos a configurar la otra PC ahora. ¿Verdad? En forma estática, IPv4 era 192.168.10.200. .100 era el otro, ¿se acuerdan? Puerta de enlace 192.168.10.1. Y fíjense que con el autoconfig él automáticamente le da su router, ¿verdad? Ok, vamos a configurar en forma estática 2001 db8 dos puntos café dos puntos A001 dos puntos voy a usar el otro era 1000, ¿verdad? 1001, ¿verdad? Voy a usar 3000 diagonal 64, cualquiera de los hosts válidos dentro de la red. Puerta de enlace 2001 db8. Hay que atender bien ahí cuando le colocamos la IP café al dispositivo, porque si no nunca le va a llegar a su puerta de enlace, como me pasó recién, ¿verdad? A001 2.2.1 era la IP del router. ¿Está? Ok, cierro. Me voy al command prompt del DOS. Vamos a probar ping a la puerta de enlace 2001 2 puntos db8 2 puntos café 2 puntos A001 2 puntos 1. Enter. Llegamos. Buenísimo. ¿Qué les parece? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Uso otra vez la flecha para arriba. ¿Y cuánto era la IP de la PC de allá arriba? 1001, ¿verdad? Ping a 1001. Y vamos a ver que también efectivamente le llegamos a la PC que está dentro del vínculo local. Y de igual manera, si está enrutado fuera del router, vamos a llegar también a otro rango de red. ¿Me siguen? Ok. Vamos a probar. Voy a agregarle al router del lado derecho. Vamos a ponerle otra red del lado del router, ¿verdad? Vamos a poner otro switch. Acá. Profe, ¿no podemos poner un router? ¿Otro router? Sí, ¿qué problema hay? Porque vete con el switch es un poco más sencillo, pero en poner los routers y enrutar correctamente lo que es un poco más complicado. Buenísimo. Voy a querer pasar a CCNA2 ya. En CCNA2 se da eso. Vamos a hacer. ¿Qué problema hay? Gigabit Ethernet 0/1 libre. Ok. Gigabit Ethernet 0/1. Dice connection that port
Conexión física, sí tenemos. Ok. Cable cruzado. Para de router a router. Giga 0/1. ¿Verdad? Hago de nuevo. Cable cruzado. Puerto gigabit Ethernet 0/1 de mi router hacia el otro router. Gigabit Ethernet 0/1 estiro hacia el otro router a su gigabit Ethernet 0/1. ¿Me siguen? ¿Se ve? Sí, se ve espectacular. Ok, perfecto. Ahí tengo las dos interfaces. ¿Está? Vamos a configurar otro rango de red en ese router. Me voy en la CLI del router. Voy a tener un poquitito más para el lado izquierdo. ¿Por qué? Para que se vea la consola ahí, ¿verdad? Ahí estamos del lado del router 0 hacia el router 1. Ok, en el router 0 configure terminal. En la configuración global, me voy a pasar a configurar a la interfase giga 0/1. ¿Está bien? De mi router. Ahora le voy a poner una IP. IPv6 address. Primero IPv4. Vamos a jugar todavía con IPv6. IP address 2001, 192.168.20.1. Máscara 255.255.255.0. Enter. ¿Está? Ok. Vamos a ponerle IPv6. IPv6 address 2002. Ahí arriba nos vamos a cambiar. 2002 en la lucha de 2001, ¿verdad? 2002 DV8 café a 00. Vamos a 002 a ponerle acá. 2.2.1 diagonal 64. Para no complicarnos demasiado, vamos a cambiarle en el inicio y en la otra parte de la red, para que nos recordemos. IPv6 FE address FE80 dos puntos. En el otro era 1000. Ahí era lo que utilicé el 1000. 2000 por ahí, vamos. Link local. Ahí está. IPv6 address F80 2000 link local. Cambiamos también el link local de esa interfaz. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta? Decirle no shutdown a mi interfaz. Yo no le dije acá en este router IPv6 Unicast Routing porque yo ya le activé ese comando hace rato. No shutdown. Levanto ahora esta interfaz Gigabit Ethernet 0/1 de mi router. Fíjense que al presionar Enter hay un disparo en mi consola. Dice ha cambiado el estado de la interfaz a un estado activo. Pero como verán del lado izquierdo allá, vamos a ponerle esto a otro color. Ok. Del lado amarillo, entre los dos routers, entre ambas interfaces, como lo verán, yo ya le levanté la interfaz con el comando no shutdown, pero en el router del lado izquierdo la interfaz está todavía en rojo. ¿Por qué eso? Porque del lado izquierdo en el otro router, que es el router 1, yo tengo que encender también la interfaz
así como lo hice en el router 0, ¿verdad? Y tengo que configurar también la interfaz de tal manera de que la IP fluya. ¿Está bien? Ok, vamos a probar. Nos vamos en el router 1. En el router 1 le vamos a decirle no. Ahí yo pasé del cuadro de diálogo inicial, le dije no. Entonces él pasa en el modo usuario. En el modo usuario digito enable, pasa al modo privilegiado de enable, configure terminal para configurar en forma global la interfaz giga 0/1 de ese router 1, ¿verdad? Hostname router 1. Ahora ahí cambió el nombre por defecto, que es router, a router 1, para entendernos mejor, ¿verdad? Ahora en la interfaz giga 0/1, giga, presiono tabulador, 0/1, presiono enter y le digo voy a configurarte la IP. Ok, IP address 192.168.10.1, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el error acá? Que la IP 10.1 yo estoy usando el otro router del otro lado. Ok, esa red ya configuré el otro router del otro lado. Acá era la red 20 y la IP 20.1 yo ya usé del otro lado. Entonces acá voy a usar la IP 20.2. Ok, máscara de red 255.255.255.0, enter. Ahí ya está configurado la red. Ok, vamos a habilitar IPv6 también en este router. Ok, IPv6 address, IPv6 enable, IPv6 address 2002 DB8 café 2002 y le pongo en el otro lado. ¿Cuánto le puse? 1, ¿verdad? Este lado le voy a poner 2 diagonal 64. Vamos a verificar rápidamente del otro lado. Entonces acá le digo no shutdown, ¿verdad? Voy a levantar el protocolo. Antes voy a mover un poquitito para el lado izquierdo, al lado derecho. Ok, cuando yo le diga no shutdown, fíjense ahí del lado izquierdo en color amarillo se va a levantar la interfase de los dos lados. Enter. ¿Está? Se levantó. Pero de este lado todavía me falta activar la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Todavía me falta activar el protocolo versión 6 para mi tabla de enrutamiento. Ok, salgo de acá y le digo, y ese es el comando que me preguntaste inicialmente cuando empezamos a conversar. IPv6 única routing, enter, y ahí voy a tener tabla de enrutamiento, show IPv6 router. Entonces ahí ya está mi protocolo de versión 6, ¿verdad? Aparte de show IP router, el protocolo IPv4 está. Del otro lado vamos a verificar show IP router, está el protocolo versión 4 para la interfaz giga 01, show IPv6 router, está el protocolo IPv6 para la interfaz giga 0/1, A002 2.2.1, ¿verdad? La IP, ¿verdad? Copio. Del otro lado, show IPv6 router. Vamos a resolver el problema y todo acá de paso. Dos puntos. Fíjense que acá hay un pequeño error en la IP. Esta es 2002, ¿verdad? Vamos a resolver entrando otra vez en la interfaz.
configure terminal, IPv6, acá levantó del lado izquierdo en el donde ves de color amarillo. ¿Por qué? Porque a propósito yo le configuré una IP, le dije levantar, físicamente levantó, pero el protocolo de IPv6 no puede enviar paquetes. ¿Por qué? Porque yo no le configuré correctamente la IPv6 address. Entonces, en la interfaz giga 0 diagonal 1, yo le voy a poner la IPv6 address igual a la del lado derecho. 2001, 2002 ya en este caso, DB8, café A002, 2.2. La segunda IP, diagonal 64. Y con eso sí está configurado correctamente mi IP, ¿verdad? IPv6 enable, IPv6 FE80, esto para adaptarlo más, ¿no? FE80, 2.2 puntos, 2000, 3000, link local. A veces nos apresuramos a presionar Enter sin colocar todos los comandos. IPv6 y FE80, 2.3000, link local. Eso para el vínculo local de la interfaz. Ok. And hasta el momento en ambos routers lo que me estoy olvidando de algo muy importante, de guardar en mi configuración. ¿Cómo hacíamos eso? Copy desde la Run Configuration hacia la Startup Configuration. Sí. Enter. Lucas, ¿te escucho? No. ¿Está? Bueno, desde la Running Config hacia la Startup Config. ¿Cómo era la otra forma de guardar? Write Memory. Presiono tabulador y él me completa todo el comando, ¿verdad? O W espacio M, o WR, tabulador, o solamente W, dependiendo del IOS, ¿verdad? Dependiendo del equipo. Bueno, me voy del otro lado en el router 0, ¿verdad? Configure terminal. Y le voy a cambiar el nombre, hostname, router 0. Entonces, ahí al presionar Enter ya se queda con el nombre. Antes solamente se llamaba router como por defecto. Vamos a guardar la configuración. Copio desde la running config, tabulador, hacia la startup config, tabulador, y presiono Enter. Está guardado. O write memory. Presiono Enter. Está guardado también. Ok, vamos a la PC. Aquí a las PCs. Y vamos a empezar a enviar paquetes. ¿Está? Desde esta PC 1 le voy a enviar paquetes hacia la interfaz primero del router 0. Ping a 192.168.20.1. Enter. Fíjense que estoy llegando ya a la interfaz que sale hacia el router 1. Ok, vamos a enviarle ping al router 2, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Se va o no se va el paquete? ¿Se va o no se va el paquete? Falta cargar la configuración de mi tabla de enrutamiento en mi router, ¿verdad? La configuración en la tabla de enrutamiento sería de esta forma. Dentro del router tengo que dirigir los paquetes del router 0 hacia el router 1. Ahora les muestro una ruta estática por defecto. Configure terminal, ¿verdad? Y vamos a dejar en la PC, ¿qué les parece? En la PC vamos a enviarle paquetes consecutivos y -T para que él envíe los paquetes. Fíjense, voy a enviar los paquetes uno detrás de otro en forma reiterada, sin parar. Antes eran solamente 4 paquetes. Ahí va a enviar ping, 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 y ahora voy a resolver el problema en el router, ¿verdad? ¿Qué problema sería ese? Le falta tabla de enrutamiento
con configuración. O sea, en la configuración global, perdón, ya estoy ya dentro de la configuración global. Voy a cargar el comando IP route y le pongo la red 000, que es la red por defecto 000. Le pongo la interfaz de salida, que puede ser la gigabit 01, o le pongo la IP del siguiente salto. ¿Cuál era la IP del siguiente salto? 192.168.20.2. Enter. ¿Qué hago? Le dirijo todos los paquetes a esta IP, ¿verdad? Ok, del otro lado, en el router 1, también voy a cargar el comando similar. Configure terminal. IP route 0.0.0 de máscara hacia la IP 192.168.20.1, que es la IP que está configurada en el router 0. ¿Está? Vamos a traer a la PC. Fíjense ahora los paquetes cómo llegan. Cómo llegan los paquetes adentro del router 1. Mis paquetes ya son enrutadas fuera de mi red local, que era la red 10, hacia la red que está hacia el router 1, que es la red de 20.2, que está dentro de la interfaz del router 1. ¿Qué les parece? Ok, voy a parar y ahora voy a configurar también la tabla de enrutamiento para IPv6. IP route, IPv6 route, 2 puntos, diagonal 0, hacia la IP del router 1. ¿Cuál era la IP del router 1? Vamos a verificar. En la interfaz le voy a escribir do show, para no salir de acá, do show running config, enter. Voy bajando despacito para poder ver que tenía configurado en la giga 0/1. Fíjense, esto tengo que borrar antes, que este era un error, ¿verdad? Y esta es la IP del router, fíjense, A002, ¿verdad? Que está en su interfaz giga 0/1. En el proceso de resolución del problema, entonces entro en la interfase giga 0/1 y le digo IP no, copio esto, no IPv6 address, y le pego acá no IPv6 address. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar esta dirección de IP que cargué incorrectamente. Le pongo no enfrente y ahí le elimino no IPv6 address, y le pongo completo. Si le pongo solamente no IPv6 address, va a eliminar todo lo de la dirección de IPv6. Ok, ahora voy a listar de nuevo do show running config. Me voy más abajo. Fíjense, Gigabit Ethernet 0/1 tiene ahora solamente una dirección de IPv6, ¿verdad? Puedo usar esta dirección de IPv6, copio, y voy a usar acá. Voy a dirigirle desde el router 0 al router 1 a su IP. Le voy a dirigir el paquete. Presiono Enter. Esa es la dirección del siguiente salto, o de la dirección de IP del que va a recibir para la super red. Del otro lado tengo que hacer algo similar, y voy a aprovechar, ya que estoy dentro de este router, do show running config o do show IP interface brief, y me muestra do show IPv6, que ahora en este caso IPv6 interface brief, me muestra dentro de la gigabit 0/1 tiene el FE80 2.2000. Yo le puedo dirigir a ese tráfico mi paquete
de la ruta estática o le puedo dirigir al 2002 DB8 Café 001, ¿verdad? Leer el paquete. Copio. Y me voy en el router 1. ¿Verdad? Salgo de acá de esta interfaz y le digo IP route, IPv6 route, dos puntos, diagonal 0, que es ruta estática por defecto, hacia la IP del router vecino, que es el router 0, que está dentro de su interfaz Gigabit Ethernet 0/1. Enter. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a darle paquetes al router 1. Ping. Vamos a probar primero en nuestra puerta de enlace. A 2002 DB8 Café A002. Esta es la IP de la interfaz Gigabit 01 del router 0 al cual nosotros estamos conectados, que sale hacia el router 1. Estamos llegando hasta esa interfaz. Ahora nos vamos hasta el router 1, hacia la IP del router 1. Y fíjense cómo le llegamos al router 1. ¿Qué quiere decir? Que el tráfico de esta red local llegó correctamente hasta el router 0, que es nuestro router local, y llegó enrutado hacia internet, hacia el router 1. Ahí. En forma global. Ok. Me voy a la otra PC para probar si funciona realmente. Ping hacia la IP del borde del router 0, que es mi router hacia internet. Llego. Y también ping hacia la IP del otro router 1, que va hacia el otro lado, que está al otro lado, del lado izquierdo, ¿verdad? Enter. Le llega, ¿verdad? Ok, les muestro otra particularidad de Packet Tracer. Acá voy a cerrar mis ventanas. Dentro del Packet Tracer, fíjense bien, hay un entorno gráfico también para enviar los paquetes. Acá en el del lado derecho hay una flecha en el margen derecho inferior. Presiono un clic sobre esa flecha y se abre, se expande el paquete. Fíjense acá del lado derecho. Voy a disminuir otra vez el lado izquierdo, perdón, lado derecho otra vez, un clic y se abre una ventanita, ¿verdad? Ok, ahora me voy arriba. Dirijan la mirada arriba, por favor, donde está ese símbolo de la carta, donde dice ADD simple PDU. Agregar una PDU simple, ¿verdad? Fíjense, voy a generar un paquete de entorno gráfico de mi PC. Voy a darle un clic a eso. Después me voy hacia mi PC. Fíjense que en el escritorio de Packet Tracer él se vuelve como si fuera una carta, ¿verdad? Le doy un clic en la PC 0, ¿verdad? Con esa carta, y ahí voy a darle un clic hacia el router 0. Significa que voy a enviarle un paquete a mi router 0. Es como si fuera un ping. Fíjense, dice satisfactorio acá abajo. Successful, dice. Successful, dice. ¿Verdad? Ok. Voy a enviarle otro paquete. Y fíjense, el otro paquete va a ir desde la PC de abajo, que es la PC 0. Va a enviarle paquete desde la PC 0 hacia el router 1. ¿Verdad? Clic. Y dice también successful. Le llega mi paquete de la PC 0 hacia el router. ¿Por qué llega? Porque está enrutado. ¿Está bien? Ahora, atiendan muy bien a lo que voy a hacer ahora. Dirijan el mouse hacia donde dice real time. Fíjense que el mouse se vuelve una mano con el dedo índice. Del lado derecho dice simulation, del lado izquierdo dice real time, ¿verdad?
y ahí dice Real Time. Entonces ustedes le van a dar un clic donde dice Real Time y en el modo Real Time ustedes van a poder enviar paquetes, ¿verdad? Ahí está, ahí aparece una ventanita. El modo Real Time de mi simulación. En el modo simulación, ¿verdad? Real Time Simulation. En modo simulación yo tengo una lista de eventos ahí, ¿verdad? Ok, fíjense que cuando ustedes le van en Simulation Mode, está disponible lo siguiente. Voy a darle un clic para expandir eso y se queda flotando en mi ventana. Y fíjense que hay un botón play ahora. Voy a darle clic en el botón play. ¿Les parece? Clic en el botón play y fíjense, cuando yo le dé play, fíjense en los paquetes gráficos que los dispositivos estaban dirigiendo. El de arriba, la PC de arriba iba hacia el router local, que es router 0, y la PC de abajo enviaba su paquete hacia el router 1. Y cuando yo le doy play, ahí fíjense que todos los paquetes están en el switch, ¿verdad? El switch permite que los paquetes viajen hacia en forma física, por supuesto, pasa por el switch, hacia el router. Después del router, el que estaba en el router queda ahí, y el que va hacia el otro router de afuera, el router local en ruta hacia el router de afuera, ¿verdad? Y después empieza a responder, vuelve el paquete hacia el dispositivo que originó. En el dispositivo de arriba habían visualizado de que esa PC0 había dirigido el paquete, ¿verdad?, hacia el router local, y el router local le respondió. La PC de abajo iba hacia el router de afuera, y el router de afuera le respondió. Lo que vieron ahora, que conversaban todos los dispositivos, era un proceso de broadcast de chequeo. Bueno. Ok. Voy a irme de vuelta hacia arriba. Fíjense, la PDU se puede examinar completamente, ¿verdad? En capa 3 le di doble clic encima de PC1, y la PDU contiene, fíjense las capas acá, señores, señoritas. El layer 3, el header o el encabezado de mi paquete era desde la IP 192.168.100, ¿verdad?, hacia el destino 192.168.10.1. ¿Qué quiere decir? Que iba hacia la puerta de enlace. Ok. Hacia la PC0 va. Desventaja que estamos con el dispositivo local acá en Yaguaí local también vigilando. PC0. La PC0 ¿hacia dónde iba? Iba hacia el router 1, ¿verdad? Doble clic, ¿verdad? De la PC0 controlo el paquete de capa 2, ¿verdad? Fíjense, desde el link local hacia el link global. ¿Qué les parece? Hasta IPv6 se puede ir controlando los paquetes, y lo que tiene completamente todo el dispositivo. Eso en el entorno gráfico, ¿verdad? Fíjense de la PC0, ¿verdad?, que va hacia el router 1. Fíjense la IP acá en el encabezado de capa 3. Era 192.168.10.200, para que la IP local de este dispositivo, que es la PC0, hacia la IP global de ese router 1 que estaba del otro lado. La IP era 192.168.20.0. está ahí en layer 3. Pero bueno, entonces podemos tener la información completa en el entorno gráfico y en el entorno de línea interfaz de negocio. Bueno, espectacular. Voy a parar la grabadora
para que genere este video para que les pueda alzar, y vamos a hacer un breve receso para que podamos explicarles el capítulo que está ahora en cuestión. ¿Está?